Muy bien, pues hemos estado escuchando todas estas semanas las invitaciones que se nos han hecho de estar leyendo la palabra de Dios, los ejercicios que se han hecho en el libro acerca del libro de Proverbios, semana con semana, que estuvimos revisando acerca de Eclesiastés, ahora acerca de Primera de Corintios, que se nos invita igual a seguir leyendo la palabra de Dios, de estar haciendo nuestro devocional. En resumen, la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano y es el alimento principal que debemos de tomar día con día y en todo momento. Y es importante cuando nosotros escuchamos o leemos la palabra de Dios estar atentos a lo que Dios dice, porque es el Señor el que nos está hablando a través de ella y siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros en ella. Y yo le quiero dar gracias a Dios también por la oportunidad de estar esta mañana aquí compartiendo con ustedes de la vida de una persona que tuvo gran influencia en muchas personas a las que ganó para Cristo y también en nosotros, ¿no? Y me refiero a Pablo. Pero vamos a hablar de él en este momento en el que él conoce al Señor Jesucristo, que se encuentra en el capítulo 9 de Hechos, de los versículos 1 al 9. Y el título del mensaje el día de hoy lo intitulé Cuando Jesús llama a nuestras vidas. Por eso el énfasis en la palabra de Dios que hacía en la introducción. Hechos 9, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer, lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Seguramente todos, o al menos la mayoría, ha leído este pasaje y tal vez lo ha hecho más de una vez. Es un pasaje increíble y muy bonito, que a mí en lo personal me llama, y de diferentes maneras, y hemos escuchado ya predicaciones acerca de él. Cuando Jesús llama a nuestra vida, en primer lugar debemos escucharlo. Y esto es algo muy importante. Dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saber que es Dios quien nos habla es muy importante. Nos habla de diferentes formas. Nos habla a través de personas que dan el mensaje. Nos habla a través de cantos, de diferentes maneras. Pero la fuente fidedigna e importante es la palabra de Dios. Por eso se ha estado enfatizando en que estudiemos, leamos, meditemos la palabra de Dios, porque el Señor tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros. Por eso también el énfasis de que cada quien comparte lo que el Señor le está mostrando, porque puede haber un ángulo, puede haber algo que nos revele algo que nosotros no hemos visto y que la verdad es de bendición cuando entre todos nos edificamos de esta manera. Así que la palabra de Dios es el medio más importante por el cual Él nos habla y se encuentra precisamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia es un instrumento que el Señor dejó específicamente para que lo conociéramos a Él y para que pudiéramos establecer una relación personal con Él y vivir una vida conforme a su voluntad. Y la palabra personal es clave. La relación que Dios quiere establecer y que establece con cada uno de nosotros es personal.
no es de grupo, no es de familia, no es de matrimonios, es una relación personal. Y eso la verdad que es algo maravilloso y es algo que no debemos nosotros de dejar de valorar para nuestras vidas. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta todo lo que Él nos revela, pero debemos de pensar que durante mucho tiempo la palabra de Dios en sectores religiosos fue prohibida para que la leyera cualquiera. Se decía que nada más unos cuantos podían entender la palabra de Dios. De hecho, durante muchos años, la única lengua en la que se tradujo la Biblia, que originalmente fue escrita en arameo y en griego, la única lengua en la que se podía traducir era el latín. Y decían que nada más los ilustres, nada más los cultos, nada más los sacerdotes eran realmente los que podían leer la palabra de Dios, y al pueblo, no a la gente en general, pues no tenía acceso a la palabra de Dios, que es exactamente contrario a lo que el Señor enseña en su palabra, porque Él nos dice en su palabra que Él quiere mostrarse a nosotros por medio de la Biblia. Entonces, esta actitud de decir la palabra de Dios nada más la entienden algunos, es algo que existía y que sigue existiendo, porque yo observo cómo en las religiones ahora se dan clases de diferentes cosas y estudian filósofos y estudian una serie de gente, personas que se dicen religiosas y se dicen hablar de la palabra de Dios, pero de la palabra de Dios es de lo que menos hablan. Entonces todavía siguen ocultando la palabra de Dios a las personas por medio de otras cosas que pueden ser consideradas como cultas, entre comillas, como gente de mucho conocer, y se sorprenden cuando nosotros que conocemos la palabra de Dios y la exponemos con mucha sencillez, a veces no les checa en su cuadratura este esquema, ¿no? Tuve la oportunidad hace poco de asistir al funeral de una persona que se decía creyente, que trabajó conmigo varios años y con quien compartía de las cosas del Señor. Y ahí había una persona con la que él tenía una relación pues muy cercana, que es un pastor que trabaja en una congregación ahí en Playas de Tijuana, y él dirigió un mensaje. Entonces el grupito de personas con los que yo estaba, uno de ellos dijo, ¿te fijas cómo hablan ellos? Pero ¿cómo puede ser? Hablan lo que se les ocurre, hablan aquí, vienen sin una preparación, no hay una estructura, no, como en la misa que pueden hacer y decir y que estamos estructurados. Y de eso está hablando esta persona. Y yo le decía, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el propósito? ¿La forma o el fondo? Porque lo que él está diciendo tiene razón y está fundado en la palabra de Dios. Y lo que está fundado en la palabra de Dios es la verdad. Todo lo demás son cosas que el hombre añade. Bueno, este tipo de pensamientos continúa en nuestros días. Cuando nosotros compartimos la palabra con algunas personas, siempre nos salen con cuestiones de que yo creo en lo que creo por mi abuela, porque así lo dijo fulano de tal y así lo dijo Manganito, y le dan autoridad a personas lejos de dar la autoridad al Señor. La palabra de Dios fue dada a nosotros específicamente por el Señor para que le conozcamos. En Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y vemos cómo a Jeremías le dice lo mismo, y vemos cómo en diferentes porciones de la Escritura él enfatiza la importancia de que quede escrita su palabra para que sea conocida por nosotros, como también nos dice el libro de Hebreos. Toda la Escritura es dada por Dios para que le conozcamos y también para guiarnos por un camino de dificultad. Primero, para que conozcamos al Señor Jesucristo, para que seamos salvos, y luego para que vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor, como nos dice 2 de Timoteo 3:16-17, nos dice que Dios nos dio la palabra para guiarnos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es muy claro el propósito que el Señor tiene al compartirnos de su palabra. Así que cuando consultamos las Escrituras, podemos tener la certeza
de a quién estamos consultando. Y en ella podremos encontrar la respuesta a la pregunta que Saulo le hizo al Señor Jesucristo y que es importante que nosotros también hagamos. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Es importante porque estar seguros de que es a Dios a quien escuchamos es fundamental. Con lo que se comparte aquí al frente, con lo que otras personas nos pueden compartir, con los estudios, tenemos que tener nosotros el cuidado de estar verificando que es verdaderamente la palabra de Dios lo que se está compartiendo. Y fíjense en el ejemplo de Saulo. Saulo pensaba que él servía a Dios al perseguir a los cristianos. Él estaba convencido de eso. Él estaba convencido por la religión que durante toda la vida había practicado, de una secta que se llamaba de los fariseos, y también por los líderes religiosos que eran quienes lo orientaban y lo empoderaban, porque eran los que le daban el poder, ¿no? Y cuando tuvo el encuentro con Jesucristo se dio cuenta de su grave error. Había hecho cosas terribles, habiendo sido manipulado por hombres sin escrúpulos, guiados por el propio Satanás para destruir la obra de Jesucristo, porque Satanás siempre busca destruir la obra de Jesucristo. Y eso es algo que nosotros debemos de tener muy presente en nuestras vidas. Así que cuando escuchemos la palabra de Dios que proviene directamente de la Biblia, es muy importante hacerlo con una atención total, porque el Señor habla a cada uno de nosotros en lo personal. Decíamos, la relación que el Señor establece con nosotros es personal. Y es importante entonces que nosotros escuchemos porque Dios nos está hablando en lo personal. Dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros podemos entender en este momento tan importante de las Escrituras, cuando cayendo así a tierra Saulo dice, Señor, ¿quién eres? Y dice el Señor, soy a quien tú persigues. Qué interesante que podamos nosotros ver la respuesta del Señor, porque el Señor le pudo haber contestado de muchas maneras. Yo soy la persona a la que muchas personas siguen y a las que tú has destruido y estás persiguiendo y has encarcelado. Yo soy la persona. Le pudo haber contestado de muchas maneras, pero en solo 3 palabras le dio la respuesta de todo lo que necesitaba saber. Podemos encontrar en esas escrituras ejemplos de personas que oyeron a Dios sin ver ninguna otra manifestación, porque sabemos que a Moisés, él vio una zarza ardiendo, vemos cómo Lot hospedó a ángeles, cómo el ángel del Señor se le manifestó a varias personas, pero cuando la primera vez se le manifiesta a Abraham, únicamente le habla. Él no ve nada, nada más se escucha y le dice que saliera de su tierra y su parentela, y Abraham obedece, simplemente obedece. Y así también tenemos diferentes ejemplos, como Samuel cuando era niño, que vivía en casa del profeta Elías, y que él escuchaba en la noche que le hablaban, él pensaba que era Elías, y acudía a él y le decía, ¿qué quieres, Señor? Y él dijo, no, yo no te hablé. Y después de varias veces, Elías entendió que era Dios el que le estaba hablando al niño, y le dijo, preséntate con él. Cuando te diga, dile, heme aquí, Señor. Y esa respuesta, heme aquí, Señor, es un buen consejo para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos, cada vez que oremos al Señor, decirle, heme aquí, Señor. Y así como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Así que debemos escuchar entonces activamente a Dios cuando Él nos habla. Es entonces también un gran consuelo para nosotros que el Señor nos acompaña siempre en todas nuestras tribulaciones. El Señor no es ajeno a lo que nosotros estamos pasando día con día. Si tenemos persecución, si la gente se porta grosera con nosotros a causa de su palabra, cualquier circunstancia que estemos pasando no es ajena a nosotros. Porque la respuesta que el Señor, la pregunta que el Señor le hace a Saulo es muy interesante. ¿Por qué me persigues? Y a lo mejor él le hubiera dicho, Señor, pues yo no te persigo a ti, yo persigo a estas personas, pero él entendió perfectamente quién le estaba hablando. Y la verdad es que nos podemos identificar cómo el Señor está al cuidado y está padeciendo por la persecución que está sufriendo
su iglesia, a tal grado que la siente una persecución en lo personal. ¿Por qué me persigues? Cuando la iglesia sufre, también Cristo participa de ese dolor. Y es importante saber que el Señor nos ama y nos acompaña. Él lo ha prometido en su palabra y siempre está con nosotros, pero junto con nosotros está padeciendo cualquier situación que nosotros también podamos padecer. Quizá alguno de ustedes ha sido criticado por su familia, por los amigos, por los compañeros del trabajo. Tal vez han sido objetos de burla, tal vez han sido rechazados, tal vez ya no los inviten a determinadas reuniones o han sido perseguidos por sus creencias. Cristo conoce cada padecimiento que cada uno de nosotros hemos tenido, porque Él siempre está con nosotros y nos acompaña. Ninguna prueba pasa desapercibida ante Él. Y esto debe darnos un consuelo enorme. El Señor sabe lo que estamos viviendo y está junto con nosotros siempre. Él dice que ser perseguido cuando uno de nosotros es perseguido. Y Él está con nosotros tanto en los malos momentos como en los buenos momentos, como cuando declara en Mateo 25:40, en cuanto lo hiciste a cada uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Siempre el Señor muestra esta relación íntima con su iglesia y con cada uno de los miembros de la iglesia. Eso también debe de llenarnos de consuelo. A mí me llamó mucho la atención reparar en el hecho de que esta contestación tan sencilla que dio el Señor, yo soy a quien tú persigues, inmediatamente hizo que Pablo entendiera, en ese momento Saulo, entendiera que estaba equivocado y que tenía que servir al verdadero Dios que estaba frente a él. El Señor se identifica con nosotros como un hermano o como un padre o una madre que acompaña a sus hijos en los momentos difíciles. En los momentos que sabemos que nuestros hijos van a pasar, nosotros los acompañamos, estamos orando por ellos, estamos al pendiente, porque sabemos que vienen pruebas para ellos y estamos junto con ellos padeciendo. Y bueno, aquí podemos nosotros detenernos y preguntar, si tú todavía no has aceptado a Cristo en el corazón, si te encuentras todavía lejos de Él, si no tienes un rumbo fijo, como muchos de nosotros, si es mi caso, lo tuvimos, el día de hoy es el momento en que tú puedes recibirle. Únicamente reconoce que estás mal delante de Él, pídele perdón y Él te dará la salvación que andas buscando. El ejemplo de Pablo es un excelente ejemplo que puedes leer para ver los pasos que debes seguir para la salvación. Una persona que era enemigo completamente del Señor y cómo se convierte es un excelente testimonio. Pero quienes ya conocemos al Señor, también debemos de crecer día con día en el conocimiento de su palabra. Así como dice el Señor en Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todas las personas que están perdidas en el mundo tienen la esperanza de ser salvadas y guiadas por un camino nuevo que encuentran en el Señor Jesucristo. Porque Él vino a salvarnos y fue la única causa por la cual se entregó a sí mismo, al peor de los castigos, para que tú y yo dejáramos de andar perdidos y tuviéramos un seguro destino, que es la vida eterna. Pero decía, todos los que ya hemos recibido al Señor, es importante que sigamos escuchando diariamente en esta comunión íntima, que insisto, es un privilegio y es algo que debemos aprovechar, el poder tener la comunión con Él y en nuestra vida diaria seguir buscándole. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, escuchémosla con atención, porque el Señor nos habla en lo particular. En muchas ocasiones nos es de bendición que a veces al terminar la reunión alguien nos dice, oye, me fue de mucha bendición esto que dijiste, y a veces es algo que no era el enfoque principal del mensaje que se tenía, o no era incluso el énfasis que se quería hacer, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, como se comentaba también en un testimonio, trabaja en cada uno de nosotros en lo individual, y a veces aún vasos de barro, como los que estamos
como en mi caso personal, no quiero generalizar, el Señor los puede utilizar al compartir la palabra, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y la que hace el trabajo. De tal manera que siempre que escuchemos la palabra de Dios lo tenemos que hacer con mucha atención. En segundo lugar, cuando Jesús llama a nuestra vida, debemos obedecerle. Y eso es algo muy, muy importante. Vemos en el versículo 6 que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor nos llama por medio de su palabra, pero la pregunta que hace Saulo en este pasaje es fundamental, que nosotros la hagamos siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente él entendió quién estaba enfrente de él y le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ese hombre que tenía tanto poder, que llevaba personas armadas a las cuales él mandaba y podía asolar a cualquier ciudad que él quisiera, ese enorme poder que tenía, ese poder que ya había demostrado en otras ocasiones, incluso presenciando y aceptando y aprobando el martirio de Esteban, esa persona todopoderosa de repente cae de rodillas y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? En lugar de dar órdenes, ahora pide dirección. Y creo que es el caso de todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. El decirle, Señor, pues no es mi voluntad la que quiero hacer, es tu voluntad la que yo quiero hacer. Porque entiendo que eso es lo mejor para mí y entiendo también que es lo que tú quieres que yo haga. Así es que todo el orgullo de ese Señor tan poderoso, todo el orgullo de ese joven, porque era joven, tan poderoso, ahora se somete al Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos enfrentamos con el Señor Jesucristo, en ese momento en que le recibimos en nuestro corazón, lo tenemos que hacer con humildad. Quien no se acerca con un corazón contrito y humillado al Señor, no puede tener una relación con Él. Y así nosotros, día con día, puede ser que el orgullo nos vaya ganando, puede ser que la carne de repente nos vaya ganando, y cuando acudamos a la reunión digamos, eso ya lo vi, ya lo compartieron, eso ya lo sé, muchas veces he leído ese pasaje, no me gusta cómo lo dice esta persona, ya nos van a regañar, no sé. Una serie de cosas que Satanás puede traer a la mente y que debemos de quitar de lado y decir, Señor, muéstrame tu voluntad, independientemente de las personas. ¿Qué hay en tu palabra para el día de hoy para mí, en lo personal? Y es muy interesante porque ahora está cada vez más de moda el que en la sociedad se premia y se privilegia mucho el ser independientes, los derechos que tú tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Se los enseña a los niños, oye, tú tienes estos derechos. Luego encontramos niños que andan demandando a sus maestros, algunos demandan a los papás porque sienten que tienen todos los derechos. Se ha distorsionado en el mundo como todo el mundo se ha distorsionado y cada vez más. Pero nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, a ser humildes delante de Dios y dejar de lado cualquier tipo de orgullo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una frase que debemos repetirnos todos los días. Y esta frase y la voluntad de cumplirla, de obedecer al Señor, transforma evidentemente las vidas, da frutos en la vida de las personas. Salva matrimonios, nos evita muchos problemas, familias enteras que puede transformar. La palabra de Dios lo transforma todo cuando hay gente dispuesta a obedecerla. Y eso es muy importante. Así es que cuando escuchemos la palabra de Dios, hagamos lo que Él nos dice en su palabra. Fiemos en Dios de todo corazón, como nos dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Así es que la vida cristiana no consiste en pedirle a Dios que Él bendiga nuestros planes. O sea, vamos a pedirle al Señor, Señor, fíjate que yo voy a tomar este trabajo.
fíjate que yo quiero tomar estas vacaciones, fíjate que yo quiero ir para acá o para allá, y te pido tu bendición para que nos acompañes. Es al contrario. Debemos de preguntarle al Señor, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Debo de tomar este trabajo? ¿Debo de ir hacia acá? ¿Debo de ir hacia allá? ¿Cuáles son tus planes para mi vida? No cuáles son mis planes y luego, Señor, yo quiero ir para allá y bendíceme. No, así no se vale. Es, Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya el día de hoy? ¿Qué quieres que yo haga el día de hoy? Y esta pregunta nos habla de la primera característica que debemos tener al obedecer a Dios, ser diligentes. ¿Qué quieres que haga hoy? No mañana, no después, no en un tiempo. Quiero que comparta la palabra de Dios. Ok, la semana que entra o el fin de semana después de la reunión voy a salir y voy a compartir la palabra de Dios. No, el Señor quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad todos los días. Así es que, ¿qué quieres que haga yo? Debe de llevar implícito el deseo de hacerlo hoy y de hacerlo inmediatamente. Así que debemos ser diligentes. Tal vez estás convencido de hacer la voluntad de Dios, pero si no le das la prioridad en tu vida, vas a vivir siempre aplazando el hacerla. Quizá mañana hago el devocional, quizá mañana leo la palabra, mañana voy a salir a compartir, mañana, y ese mañana pues nunca llega, ¿no? Como el ahorita de los mexicanos, que no tiene un tiempo de medida. ¿Puede ser? Puede no ser. Así es que es muy importante que nosotros no aplacemos, sino que busquemos hacer la voluntad cada día. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser hacedores de la palabra. El Señor quiere una vida práctica, no quiere una vida teórica. Ay, fíjate que yo conozco mucho de la palabra de Dios y te puedo compartir. Oye, ¿y tu vida? No, pero yo te puedo compartir para que tú la hagas. El Señor quiere que vivamos una vida práctica en Él, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Debemos también obedecer completamente al Señor, no a medias, no una parte, no la parte que me queda, la que yo creo que puedo hacer, que es más fácil para mí. Debemos obedecer completamente al Señor. Tenemos en la Biblia el ejemplo del rey Saúl, cuando él después de conquistar a un pueblo en su reinado, el Señor lo había guiado y le había dicho que destruyera todo, que no tomara un solo botín, nada que tomara de botín de allá porque estaba maldito. Dice, sea anatema cualquier cosa que haya ahí, no te quedes con nada. ¿Qué sucedió? Podemos ver en 1 Samuel, en el capítulo 15, que Saúl tuvo temor de lo que dijeron algunas personas del pueblo, que dijeron, oye, pues esas vacas se ven pues de muy buen ver para cocinarlas al ratito, una carnita asada, no sé. Y bueno, se pusieron de acuerdo y lleva las vaquitas por temor al pueblo. Entonces llega Samuel y le dice, oye, ¿no te dijo el Señor que cumplieras completamente sus palabras? Dijo, sí, y yo cumplí todo lo que el Señor me dijo. Y entonces, ¿qué es ese mullido que oigo de vacas? Bueno, no, es que las traje para hacer sacrificio a Dios, ¿no? Sacó un paro ahí. ¿Cómo que para hacer sacrificio al Señor? Entonces Samuel le contesta en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros podemos pensar equivocadamente que hacemos muchas cosas para el Señor. Y, es que esto lo hice para el Señor, es que ayudé a esta persona, es que estuve aquí. A ver, el Señor lo que quiere en primer lugar es que obedezcamos. No que vivamos una vida de fantasía o una vida únicamente para el exterior. Él quiere que obedezcamos. Y las consecuencias que tuvo Saúl por esa desobediencia, pues es terrible. El reino fue retirado de él. Al final de cuentas, él que había sido pues una persona muy humilde, muy sujeta al Señor, que se sorprendió que él fuera elegido del Señor para guiar al pueblo de Israel. En ese momento
de transición tan importante, ¿no? Cuando el pueblo se rebela ante Dios, ante la guía que tenía por medio de los profetas y resulta que quieren un rey como las otras naciones. Entonces desechan a Dios y quieren darle la autoridad a una persona. Y esa enorme responsabilidad, que no es sencilla, recae sobre Saúl. Finalmente Saúl se pierde en, no sé, en estos recovecos del poder, se cree con toda la autoridad y empieza a tomar decisiones por sí mismo, alejándose de lo que el Señor le había instruido. Y eso tuvo graves consecuencias para su reino, el cual fue retirado de él y de su descendencia. También debemos considerar que la obediencia a Dios debe ser movida por el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Nuestro amor es un amor que da respuesta al amor de Dios, que está obrando en nuestras vidas. Nosotros no conocíamos antes de conocer al Señor el verdadero amor. Ahora que le conocemos, sabemos cuál es el amor del Señor Jesucristo. Sabemos cómo compartir de ese amor con otras personas, pero la primera persona a la que debemos amar es a Dios. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra de Dios es para nosotros, debemos de tomarla como un mandamiento, no como una sugerencia, no como esa posibilidad de hacer lo que dice ahí o no hacerlo. Es un mandamiento. Y el amor que de manera natural debemos sentir nosotros en agradecimiento al Señor, nos debe de mover para obedecerlo en todo lo que Él nos diga, porque en eso se complace Él. Pero ¿saben qué? Los principales beneficiarios vamos a ser nosotros, porque el Señor siempre busca nuestro bien. No hay nada que provenga del Señor que sea para mal, porque Él busca siempre el bien para cada uno de nosotros. Y también habrá muchas veces que no entendamos por qué algo está sucediendo en nuestra vida, por qué Dios permite que esto suceda o por qué Dios nos está pidiendo esto de aquello o aquello, pero debemos confiar en Él. Debemos tener una confianza absoluta en aquel que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos de confiar plenamente en lo que el Señor nos dice. Y el resultado de esto lo hemos visto en nuestra propia vida. Lo vemos en los testimonios y en los ejemplos de otros creyentes que nos hablan de cómo al aplicar la palabra de Dios, realmente el Señor toma el control de las cosas. Lo escuchamos en el testimonio de Michelle el día de hoy, como una situación complicada, porque los médicos siempre ven todo lo que puede pasar, que gracias a Dios nosotros no lo vemos, o la gente que está en el área médica. Mi hermano siempre dice que los médicos no acostumbran operar a sus familiares porque hay un involucramiento ahí personal que puede pues sesgar la situación, y ese involucramiento tiene que ver con todo lo malo que puede pasar. Pues entiendo muy bien el testimonio de Michelle y de Abraham, de que pues gracias a Dios salió bien. Puede ser algo muy sencillo, pero solo ellos saben el riesgo que implicaba. Y como nos dice Michelle, estaba demasiado nerviosa y el Señor me exhortó por medio de su palabra y me hizo ver, ¿no estás confiando en el Señor? Y el cambio que ocurre cuando depositamos nuestra confianza en el Señor. Son testimonios que edifican, son testimonios que nos ayudan a nosotros y nos refuerzan también para cuando pasemos por una situación igual, poderlo aplicar. Y así es como se edifica la iglesia, con la participación de todos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La obediencia a la palabra de Dios es la que realizará los milagros en nuestra vida y producirá frutos que ni nosotros mismos imaginamos, pero que el Señor tiene para nosotros, porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Nuestra vida, como dijo una persona, es una película que Dios ya vio, ¿no? Cuando vemos una película, ya sé en qué acaba, ya me sé esa película, ya la he visto tantas veces. El Señor sabe todo lo que viene y por eso nos previene y por eso nos prepara y por eso nos ayuda a crecer para cada circunstancia que vendrá en nuestra vida.
En tercer lugar, cuando Jesús llama a nuestra vida, debemos dejarnos guiar por Él. Debemos dejarnos guiar por Él. Dice el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No sé si han leído esta parte detenidamente y se han puesto en ese lugar. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, ni nada. Así que llevándole por la mano, dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué intenso debe haber sido eso. Insisto, a la persona tan autosuficiente, tan poderoso que se creía, en un momento determinado pasar por esta debilidad tan terrible. En unos minutos, porque esto ocurrió en unos minutos. O sea, unos minutos venía liderando un ejército en su caballo, todo orgulloso, y unos minutos después se encuentra en el suelo, ciego, buscando la guía de Dios. Esa humildad y esa dependencia de Dios, Él quiere que nosotros la tengamos también. Todos necesitamos estar en el lugar correcto delante de Dios. La opinión de nosotros mismos, sobre nosotros mismos, debe de ser la opinión que Dios tiene de nosotros. Porque cada uno de nosotros nos podemos sentir muy capaces para cualquier cosa, para lo que sea, incluso para servir al Señor. Y nosotros podemos decir, es que yo tengo estas capacidades, pero es el Señor el que realmente nos guía y nos dice qué es lo que debemos hacer. Todos necesitamos estar en el lugar correcto delante de Dios y es cómo nos ve Dios. Cómo nos está viendo Dios en este momento, cómo nos vio Dios durante la semana, cómo nos ve Dios día a día. El lugar correcto delante de Dios es estar siempre humillados delante de Él, buscando su voluntad. Recordemos a Pablo, este hombre poderoso que está en el suelo, totalmente humillado, pidiendo la guía del Señor. Lo que Dios ve en nosotros, a veces nosotros ni lo imaginamos, pero Él quiere moldearnos. Él quiere realmente hacernos de la manera en que Él ve que podemos hacerlo nosotros. Pablo estuvo en oscuridad 3 días y 3 noches, totalmente en oscuridad. Y eso debe ser algo muy difícil. Hace unos meses que operaron a Malena de uno de sus ojos. Ella tenía mucha dificultad para ver con el otro. Entonces, pues realmente requería de mucho apoyo. Se requería, pues yo la ayudaba a acostarse, a levantarse, le cocinaba, todo. Requería de mucho apoyo. Y era nada más uno de los ojos. Con otro veía muy poco, pero se generaba una dependencia muy grande. Debe ser algo muy complicado el perder la vista, sobre todo cuando se es una persona así tan autosuficiente. Bueno, si eso no hace que nosotros reconozcamos al Señor y que entendamos que dependemos de Él, pues yo no sé qué podría hacerlo. Al final de cuentas, nuestro corazón estaría demasiado endurecido. Vemos nosotros el tema aquí con Saulo, y bueno, realmente es impresionante. Una persona que no puede ver, que tiene que esperar una promesa para saber incluso lo que iba a pasar, porque el Señor no le dijo, mira, te van a decir tal y tal y tal. No, le dijo, ve para allá y allá te van a dar instrucciones. Allá te van a decir qué es lo que debes hacer. Híjole, ¿qué me irán a decir? ¿Para dónde voy? ¿Qué habrá pasado por la mente de Pablo esos 3 días y 3 noches? No lo sé, pero debe haber sido algo muy complejo para él. Pablo estaba totalmente derrotado, abandonado en su soledad, en sus pensamientos. No lo sabemos, pero su única alternativa era hacer lo que hizo, confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y eso es lo que lo sacó adelante. Cuando nosotros pasamos también momentos de dificultad, que haciendo la analogía podemos llamarles momentos de oscuridad, ¿no? Como los pasó en este momento Saulo,
debemos confiar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son como aquellos instrumentos que tienen los aviones que ayudan a que los pilotos los dirijan correctamente, aunque no vean lo que hay enfrente, aunque haya una tormenta tremenda, aunque estén pasando las peores cosas, no están viendo, pero siguen los instrumentos y los instrumentos los llevan a buen puerto. Así es la palabra de Dios. Confiar en el Señor y hacer su palabra, no importando que nosotros no entendamos las circunstancias, es lo que nos va a llevar a buen puerto. Pablo esperaba en medio de su soledad, en medio de la ceguera, ¿qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué es lo que el Señor Jesús va a hacer conmigo? No tenía tal vez la más remota idea de qué pasaría, pero descansaba en la promesa del Señor. Algo pasará cuando una persona venga a decirme lo que Él tiene para mí. No conocía a la persona, no conocía a las personas que le dieron alojamiento, no sabía nada. Dependía de que lo llevaran ahí de la manita y que lo sentaran, no veía nada. Totalmente derrotado, totalmente dependiendo del Señor. Esa incertidumbre debe haber sido tremenda, muy fuerte. El cambio en su ser, en su actitud, totalmente radical. Pero él esperaba pacíficamente. ¿Por qué? Porque por fin había conocido aquel a quien él quería servir. Y eso es lo que le daba la tranquilidad y la confianza. La pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era la prueba de ello. Y la paciencia con la que sufrió sus padecimientos también. En ningún momento notamos ni un atismo de rebeldía, de molestia, de queja. Ni en este momento, ni en todos los años posteriores de su ministerio en los que padeció de todo. Él esperaba solo y lo hacía con todo su ser. De tal forma que ni hambre tenía, ni voluntad para alimentarse. Había conocido al Salvador. Y ahora su Santo Espíritu es el que tenía el control. Dios veía todo el potencial que él tenía. Dios sabía cómo lo iba a utilizar y se lo dijo a Ananías cuando le pidió que fuera a ver a Pablo y Ananías le dijo, Señor, pero él es perseguidor de la iglesia, le dio miedo, él persigue a la iglesia, ¿cómo voy a ir con él? Instrumento útil me es él. Tú ve y haz lo que te digo. Finalmente Ananías llega y viene con Pablo, pero obviamente pues le daba mucho miedo. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tenía un plan para la vida de Pablo. Un plan que él no conocía en ese momento, pero que ahora que están completas las escrituras, nosotros sabemos qué gran plan tenía el Señor para Pablo. Millones de personas podemos decir que conocieron del Señor por las generaciones que se han multiplicado, conocían al Señor por el ministerio de Pablo en los diferentes países. Dios tiene un plan para nosotros, un plan que nosotros no alcanzamos a ver y que no conoceremos si no nos rendimos plenamente al Señor. Y es por eso que Él permite pruebas en nuestras vidas, a veces momentos de incertidumbre, porque Él quiere afianzarnos en la confianza. El ejemplo de Israel, dependiendo totalmente de Dios en el desierto para ser alimentado por el maná, a mí me llama mucho la atención y me es de bendición. Como día a día tenían que depositar su confianza en que iban a ser alimentados por el Señor. Y también cómo a pesar de esa situación, seguían siendo rebeldes a Él en varias ocasiones. Eso nos debe enseñar a nosotros. La dependencia diaria que debemos de tener en el Señor y el agradecimiento que debemos de tener porque Él nos provee de todas las cosas y no caer en la rebeldía de Israel en este caso, que fue puesto ahí para el aprendizaje nuestro. Obviamente antes de que esto ocurriera, pues Pablo tenía sus planes. Él traía una agenda muy clara de lo que iba a hacer. Él iba a perseguir a los cristianos en el camino, los iba a encarcelar, iba a llegar hasta Damasco y los iba a traer cautivos a Jerusalén. Bueno, finalmente vimos que él llega a Damasco. Pero lo que él pensaba hacer cambió totalmente en sus planes y en lo que Dios tenía para él.
Nosotros podemos tener muy claros nuestros planes, las expectativas, lo que queremos hacer, con quién me quiero casar, con quién me voy a relacionar, qué voy a estudiar, qué voy a hacer de aquí en adelante. Podemos tener un plan, pero el verdadero plan es el que Dios tiene para nosotros y debemos sujetar nuestra voluntad a la de Él. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y nunca es demasiado tarde, ni nunca podremos ser menospreciados por el Señor para ser utilizados por Él. Hemos escuchado testimonios de personas que nos dicen, no, yo ya no tengo remedio. He hecho cosas tan malas que no creo que Dios me pueda perdonar. Cuando compartimos a veces con personas la palabra de Dios, escuchamos este tipo de comentarios, pero al final de cuentas sabemos que el Señor murió por cada uno de nosotros y tiene un plan, así sea por las personas que hayan sido grandes criminales, el Señor tiene un plan para la vida de ellos. Toda la gente consideraba a Pablo un criminal, todos los creyentes, imagínense, les daba terror nada más escuchar hablar de él. Pues era una persona que los encarcelaba, los perseguía, entraba a las casas de ellos y barría con toda la familia, con niños, lo que fuera. Era una persona de verdad criminal en sus actos. No pudiera empezar a alguien de decir, él va a ser utilizado por el Señor, pero el Señor tiene sus planes. Y el Señor conoce a cada uno de nosotros. Así es que no hay persona, por despreciable que nosotros la juzguemos, que el Señor no pueda utilizar para su obra. A veces algunos de nosotros podemos poner esa justificación o creer que no tenemos las capacidades para servir al Señor. El que nos da las capacidades es el Señor. No es el que estudió mucho, no es el que tiene gran roce social, no es el que haya escalado, no, es la persona que quiera hacer la voluntad del Señor a la que el Señor utilizará. Y es importante que cada uno de nosotros veamos que el Señor tiene un plan para nosotros y buscar cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Independientemente de que nosotros nos consideremos a nosotros mismos como despreciables, Él pagó por nosotros y tiene un plan para nuestra vida. Y es muy importante que busquemos el plan de Dios para nuestra vida. Tuvo un alto costo el que nosotros fuésemos salvados y hay una expectativa que Él tiene de cada uno de nosotros que cumplir. El Señor conoce los corazones y conoce las intenciones de cada uno. Y de Pablo, con todo, él sabía que Pablo estaba equivocado, pero que en el fondo él quería hacer la voluntad de Dios. Estaba equivocado, pero necesitaba un cambio de rumbo total. El Señor nos ve no como nosotros nos vemos, no como los demás nos ven, no como la sociedad nos juzga. Él nos ve en el corazón. Hay un autor que fue muy famoso hace muchos años, allá por los 90s. Él tenía un hijo que tenía grandes dificultades motrices y tenía grandes dificultades sociales. Era una persona de Estados Unidos que no se relacionaba fácilmente con otras personas, no era hábil en los deportes. Y ya ven que estimulan, y qué bueno, mucho en Estados Unidos, que los niños participen en actividades deportivas, que socialicen. Entonces el niño no tenía habilidades. Lo metieron a jugar béisbol y entonces se ponía a batear y le tiraba la pelota mucho antes de que llegara, corría muy torpe, era un niño que no tenía habilidades. Y los papás, y esto lo dice este autor, pues nosotros lo que hacíamos era pues animarlo porque creemos que es nuestro papel, échale ganas, agarra el bat de esta manera, tú puedes, y siempre estaban gritándole permanentemente para que se esforzara, para que demostrara. Y él menciona cómo después de mucho tiempo de batallar con esta situación, su esposa y él llegaron a la conclusión, ¿por qué queremos que él haga estas cosas? Y entendieron que lo estaban haciendo por ellos, porque les daba pena que su hijo no fuera como otros, porque les daba pena que su hijo no fuera un gran atleta, porque ellos tenían expectativas de que el hijo fuera sumamente exitoso y no se estaban cumpliendo. Era por egoísmo, era por ellos. Y entonces entendieron que él era un ser humano que tenía sus propias habilidades, que tenía sus propias capacidades, que tenía su personalidad y su tiempo para hacer las cosas. Entonces cambiaron totalmente de actitud,
lo apoyaron en lo que él quisiera y como él quisiera, y en los tiempos dejaron de presionarlo y el niño empezó a crecer y al final se convirtió en un líder juvenil y posteriormente en un empresario exitoso. A veces los padres, como decía una persona, les imponemos nuestros traumas a los hijos, ¿no? Y en el deporte se ve mucho eso, ¿eh? Padres que no pudimos ser, me incluyo aunque no sea mi caso, pero padres que no pudimos ser exitosos en el deporte, queremos que los niños sean bien exitosos y desde bien pequeños estamos exigiéndoles y presionándolos y tienes que hacer esto y esfuérzate más. Yo conozco un caso que la verdad es de llamar mucho la atención de un padre así. Y una vez platicando en la mesa, no sé por qué es conocido de la familia, y entonces yo comenté, oye, se me hace mucha presión para el niño, pero pues cada quien sabrá. Y entonces mi sobrina, que es psicóloga, no estoy recomendando psicólogos ni nada, pero ella dijo, sí, es mi paciente, desde muy chiquito, atiendo porque tiene muchos problemas el niño, o sea, vive en un conflicto permanente. No quiero decir, ni estoy recomendando, ni creo que la vaya a resolver, solamente quiero ilustrar cómo los padres imponemos o tratamos de imponer en nuestros hijos cosas que no pudimos lograr o cosas que queremos que ellos logren para que la sociedad nos acepte a nosotros, para que la sociedad a nosotros nos califique como buenos padres, porque para que diga de nosotros, mira qué bien lo está haciendo. No estamos pensando en muchas ocasiones realmente en ellos. El Señor no es así. El Señor conoce a cada uno de nosotros y nunca nos pedirá algo que no podamos hacer. Nunca nos pedirá algo para lo que no nos haya capacitado antes. Él trata con cada uno de nosotros en individual y quiere que cada uno de nosotros crezcamos a nuestro ritmo, a nuestra manera, pero que crezcamos, que no estemos estáticos. Él ha dado todo por nosotros y está esperando que nosotros le obedezcamos para lograr las metas que tiene para cada uno de nosotros. Él ve el potencial. Él ve lo que podemos lograr si nos sometemos a su voluntad. Es importante que lo hagamos. Él nos ve de una forma diferente. Todos temían a Pablo. Era un gran criminal, pero el Señor estaba viendo al enorme evangelista en el que Pablo se convirtió. Y él sabía que él iba a ser muy importante para la obra. Confiemos entonces en el Señor. Nosotros no tenemos las respuestas. Dios, en su infinito amor, permite las pruebas. No detiene las pruebas para guiarnos hacia algo mejor siempre, para corregir nuestro camino, para producir en nosotros algo mejor, como el alfarero hace con el barro, así como lo ilustra la palabra de Dios. Lo amasa, lo golpea en ocasiones, le da formas que desea que tenga. Qué ridículo sería que el barro se volteara y le dijera, oye, párale, me estás pegando mucho, ¿no? Sería algo ridículo. Así de ridículos nos veríamos nosotros reclamándole al Señor estar pasando por una circunstancia que Él sabe que podemos pasar sin ningún problema si confiamos plenamente en Él. Y cada uno de nosotros tenemos luchas y cada uno de nosotros tenemos problemas diferentes. Y alguien puede decir, ay, ¿a poco por eso tan pequeño representa un problema para esa persona? Somos diferentes y el Señor trata con cada uno de nosotros en lo individual. Pero nunca subestimes lo que Dios puede hacer de ti. Independientemente de lo incapaz que tú te sientas, de lo inmerecedor que tú te sientas, Él te ve de una forma diferente. Él ve tu potencial y todo lo que tú puedes hacer. Permítele al Señor que Él te moldee y lo hace por medio de su palabra y por medio de la obediencia a su palabra. Entonces vemos cómo Saulo llega a Damasco, tal como él pretendía, pero en condiciones totalmente diferentes y con un propósito absolutamente diferente, exactamente en dirección opuesta a donde él se dirigía. Así es como el Señor le da dirección a nuestra vida y nos guía por el camino correcto, por el camino que Él sabe que es el mejor. Podemos tener entonces
los grandes planes para nuestra vida. Pero hay una frase que a veces escucho que la gente repite, pero dudo que tengan realmente la convicción y también la dimensión correcta acerca de ella. Pero esta frase revela una gran verdad. Los planes de Dios son perfectos. Y yo voy a añadirle una palabra enfática, solo. Solo los planes de Dios son perfectos. Fuera de los planes de Dios no hay plan perfecto. ¿Ok? Entonces es importante que en nuestra vida nosotros lo consideremos. Así que cuando Jesús llame a nuestra vida, y lo hace todos los días por medio de su palabra, y lo hace domingo a domingo, y lo hace con los testimonios, y lo hace con los cantos, cuando Jesús llame a nuestra vida debemos escucharlo, debemos obedecerlo y debemos dejarnos guiar por él. Que el Señor los bendiga.